Buenos días, queridos estudiantes, esperando que se encuentren bien de salud. Iniciamos una nueva semana con el tema Conociendo las razones trigonométricas de ángulos agudos. Como siempre, les saluda el licenciado Percio Urrutia González. La competencia a trabajar es resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Y el propósito de la clase es que resuelvan desafíos que involucren razones trigonométricas de ángulos agudos. Razones trigonométricas de ángulos agudos. Se trabaja con el triángulo rectángulo, cuyo ángulo va a estar ubicado en esta posición. Bueno, este es θ, representa un ángulo agudo, puede estar ubicado acá o puede estar ubicado en esta posición. Pero en este caso yo voy a trabajarlo acá en esta posición. Donde que este triángulo rectángulo tiene dos catetos y una hipotenusa. Los catetos van a estar nombrados según la posición del ángulo. Por ejemplo, este se llama cateto opuesto porque está opuesto al ángulo y este se llama cateto adyacente. La hipotenusa es el único lado que no varía y es el lado más largo, ¿correcto? Es el mayor lado del triángulo. Se va a trabajar con un teorema muy conocido que es el teorema de Pitágoras, donde que nos indica la hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto. Si yo doy valores, en este caso hipotenusa va a ser A, el cateto opuesto B y el cateto adyacente C, entonces por el teorema de Pitágoras podemos afirmar que hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto, ¿no? De las razones trigonométricas podemos determinar 6 razones fundamentales, que es el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Para calcular el seno, se desarrolla cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ojo, estamos trabajando según la posición del ángulo. ¿Correcto? Estamos trabajando seno de θ, coseno de θ y la tangente de θ. Conociendo los tres primeros, los tres siguientes son los inversos de cada uno. Por ejemplo, la cotangente es el inverso de la tangente. La secante del coseno y la cosecante del seno. Observe, la cotangente va a ser adyacente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. No, miren, el inverso. La secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. Mira, ve, el inverso del seno. Y la cosecante es el inverso del seno, ¿no? Hipotenusa sobre cateto opuesto. Razones trigonométricas de ángulos complementarios. Se debe tener en cuenta lo siguiente. Si los dos ángulos agudos del triángulo rectángulo alfa más beta es igual a 90 grados, o sea, si yo tengo aquí mi triángulo rectángulo ABC, aquí ubico el ángulo alfa y aquí ubico el ángulo beta. Si estos dos ángulos suman 90, o ese es por propiedad, estos dos ángulos suman 90, entonces alfa y beta son ángulos complementarios. Si son ángulos complementarios, entonces puedo decir el seno es una razón trigonométrica del coseno. O sea, es su corrazón trigonométrica. De igual forma ocurre con las parejas tangente y cotangente, secante y cosecante. Analicemos el siguiente gráfico, o sea, de esto. Miren, se observa que alfa y beta son ángulos complementarios porque estamos diciendo que la suma, si se da que la suma de estos dos ángulos da 90, entonces puedo decir que el seno de alfa va a ser igual al coseno de beta. Para muestra un botón, vamos sacando las 6 razones trigonométricas tanto de alfa y como de beta. El seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa.
que es A sobre C de alfa, coseno de alfa cateto adyacente sobre hipotenusa, que es B sobre C. Acá está. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es A sobre B. La cotangente es el inverso, B sobre A. La secante de alfa es C sobre B, mejor dicho, hipotenusa sobre cateto adyacente, y la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto, ¿no? Estamos hablando del ángulo alfa. Pero si observamos con el ángulo beta, vamos a trabajar con este ángulo, es cateto opuesto, en este caso, B sobre C, que es hipotenusa, el coseno de beta, que es A sobre C, cateto adyacente sobre hipotenusa, la tangente de beta es cateto opuesto sobre cateto adyacente, la cotangente, que acá está, es adyacente sobre cateto opuesto, la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente y la cosecante es hipotenusa sobre el cateto opuesto. Estamos hablando del ángulo beta. Ahora, se preguntarán, profesor, ¿y de qué me están hablando? Estamos hablando de ángulos complementarios. ¿Cuándo van a ser complementarios? Por decir, yo te pongo una igualdad. Seno de alfa va a ser igual a seno de beta. ¿Correcto? ¿Por qué van a ser iguales? Fíjense, A sobre C son iguales. Te están dando la misma corrazón trigonométrica. ¿Cómo puedo determinar que van a ser iguales? Cuando la suma de los dos ángulos, alfa y beta, suman 90 grados. Si suman 90 grados, entonces esos dos ángulos van a ser iguales. Al igual que sucede con estos dos. Coseno de alfa, seno de beta son iguales. Esas son las parejas. Las otras parejas son las tangente con la cotangente. Ahí está, ¿ve? Ambos también suman 90. Otra pareja sería la secante con la cosecante. Son iguales. Ambos también suman 90. Por eso decimos que este es razones trigonométricas de ángulos complementarios. En algún otro texto también lo ponen 90 menos alfa, porque beta pasa, alfa pasa a restar, ¿no? Algebraicamente. Por ejemplo, como les estaba mencionando, ¿cuáles son verdaderas? El primer caso, tengo seno de 12 grados es igual al coseno de 78 grados. ¿Es verdadero? Sí es verdadero. ¿Por qué? Porque la suma de estos dos ángulos me dan 90. Y el seno y el coseno son corrazones trigonométricas, ¿no? Esa es la primera pareja. Porque seno es igual al coseno. Si son iguales, entonces la suma de estos dos ángulos, 12 más 78, me tiene que dar 90 grados. El siguiente, a ver. La tangente de 23 grados es igual a la cosecante de 67. Es falso. ¿Por qué? Porque estas dos no son parejas para su corrazón. Su pareja sería la cotangente, ¿no? Por ahí nomás podemos decir que la tangente es igual a la cotangente. La siguiente, la secante de 5 grados es igual a la cosecante de 85. El primer análisis sí son parejas para la corrazón trigonométrica, ¿no? Ángulos complementarios. Entonces, vamos viendo si se suma, si la suma de los dos ángulos da 90. 5 más 85, 90. Por lo tanto, es verdadera. Porque la secante es igual a la cosecante y 12 más 78 me da 90. Sí es verdadera. La siguiente, la cotangente con la tangente, son parejas, pero aquí difiere. La suma de sus ángulos ya no me da 90, me da 100, ¿no? ¿Por qué no son? Porque la cotangente es igual a la cosecante, pero la suma de los ángulos 12 más 89 es igual a 100 grados. Pasa de 90. Entonces, las respuestas son verdaderas la primera y la tercera. Razones trigonométricas inversas. En el triángulo
ABC, observa las razones trigonométricas de alfa. Por ejemplo, aquí está A, B, C. Recto en B le estoy colocando. Y aquí en el ángulo A está alfa. Mis catetos son A y C y la hipotenusa va a ser B. Entonces, si yo saco las 6 razones trigonométricas con respecto a alfa, tengo el seno de alfa, A sobre B, coseno C sobre B, tangente A sobre C, cotangente C sobre A, secante B sobre C y la cosecante B sobre A. Son razones inversas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué son razones trigonométricas inversas? Porque el seno de alfa multiplicado por la cosecante de alfa, ambas me van a dar la unidad. Para un mismo ángulo agudo, el producto de las razones trigonométricas inversas es igual a 1. Es decir, el seno de alfa por la cosecante de alfa me va a dar 1. El coseno de alfa por la secante de alfa también me va a dar 1. Y la tangente de alfa por la cotangente de alfa también me va a dar la unidad, ¿no? Porque, miren, ve, A sobre B. Si yo coloco A sobre B y la cosecante de alfa también es B sobre A, simplificado, me va a dar la unidad. Pasamos a los problemas resueltos. 1. Calcula las 6 razones trigonométricas a partir del gráfico mostrado. Tenemos ahí un triángulo rectángulo donde que el ángulo está colocado ahí, teta. Los valores están aquí, el cateto opuesto vale 12, el cateto adyacente 35. Y me piden hallar la hipotenusa para poder determinar las 6 razones trigonométricas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Como es un triángulo rectángulo, aplico Pitágoras, ¿no? Aplicando Pitágoras, hipotenusa al cuadrado es igual a 12 cuadrado, cateto, más el otro cateto, que es 35 al cuadrado. Resolviendo, tengo la raíz cuadrada de 1369, que sería 37. Y ese 37 pasa a ser el valor de la hipotenusa. Con esos datos ya completos puedo calcular las 6 razones trigonométricas. El seno, que sería 12 sobre 37, el coseno, 35 sobre 37, la tangente, 12 sobre 35, la cotangente, 35 sobre 12, la secante, 37 sobre 35, y la cosecante, 37 sobre 12. Si observamos, las 3 primeras son iguales, y las 3 últimas son los inversos, ¿no? Ejercicio número 2. Sabiendo que θ es un ángulo agudo, tal que seno de θ es igual a 2/3, calcula el coseno de θ. Similar. Graficamos, ubicamos el ángulo θ en el triángulo rectángulo. Sabemos que el seno de θ es cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto va a ser 2 y la hipotenusa va a ser 3. Por lo tanto, vamos a determinar el valor de x, ¿correcto? X, que es el cateto adyacente. Entonces, aplicando Pitágoras, en este caso despejado para hallar un cateto, sería cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto elevado al cuadrado, ¿no? Que sería 3 cuadrado menos 2 al cuadrado, que me resulta, operándole, 5. Y el exponente pasa como raíz, teniendo el valor de x raíz cuadrada de 5. Como me piden el coseno de θ sería cateto adyacente sobre hipotenusa, que sería raíz de 5 sobre 3. Ejercicio número 3. Calcula x tengo seno de 3x menos 20 grados por la cosecante de x más 40 grados menos 1.
Acá, algebraicamente, a esta unidad le voy a pasar al segundo miembro y me va a quedar de esta forma, ¿no? Haciendo la solución. Transponemos términos y me queda seno de 3x menos 20 por la cosecante de x más 40, que es igual a 1. Entonces tengo una de las propiedades de las razones trigonométricas, la inversa. ¿Qué quiere decir? Que la multiplicación de un seno por su cosecante me va a dar la unidad. Si me da la unidad, ¿qué podemos afirmar? Que estos dos ángulos van a ser iguales. Se observa que el producto del seno por la cosecante es 1. Por lo tanto, el seno de alfa por la cosecante de alfa es 1. Por lo tanto, puedo decir que ambas razones trigonométricas, el valor de los ángulos van a ser iguales. Por lo tanto, si son iguales, voy a igualar. Como decimos, entonces se trata de razones trigonométricas inversas. Por lo tanto, se trata de ángulos iguales. Entonces, igualamos 3x menos 20 es igual a x más 40. Igualado, haciendo la transposición de miembro a miembro, tengo 3x menos x es igual a 40 más 20. Entonces, este 2 pasa a dividir, obteniendo el valor de x 30. Siendo la respuesta, el valor de x es 30 grados. En el ejercicio 4, dice hallar el valor de x si el seno de 2x más 50 es igual al coseno de 80 grados menos 3x. Aquí, por ejemplo, tengo de ángulos complementarios, seno por el coseno. Si yo estoy afirmando que son iguales, por lo tanto, la suma de estos dos ángulos me va a dar igual a 90. Entonces, la solución, se observa que el seno es igual al coseno. Por lo tanto, es un ángulo complementario. Puede ser alfa, aquí está lo que les estaba mencionando anteriormente, ¿no? Puede estar expresado 90 menos alfa, que son complementarios, o si no, lo puedes poner a todo esto como beta. Ya no hay problema. De repente, profesor, pero no, nos han dado así. Sí es válido esto. Este 90 menos alfa es como decir beta. Entonces, se trata de razones trigonométricas de ángulos complementarios. Por lo tanto, la suma de los ángulos debe ser igual a 90. Por lo tanto, este ángulo más este ángulo sumado me va a dar 90. Ahí está. 2x más 50 más 80 menos 3x es igual a 90. Resolvemos la ecuación. 130 menos x es igual a 90. 90 pasa a restar y este x pasa con positivo, ordenando el valor de x, que es 40. Siendo la respuesta, el valor de x es 40 grados.